nombre es Javier Rúa Jovet. Esta es la primera de una serie de entrevistas de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación a protagonistas de países latinoamericanos referentes. Diálogos latinoamericanos. Hoy tenemos el gran honor de conversar con el presidente Álvaro Uribe, figura política más influyente del siglo XXI colombiano, como presidente de Colombia del 2002 al 2010 en dos términos, y hoy todavía protagonista de los procesos políticos colombianos desde la oposición democrática. Buenos días, presidente, ¿cómo está? Muy buenos días, estimado licenciado Javier. Estoy muy agradecido con ustedes, con la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Puerto Rico, con su presidente, el licenciado Antonio García Padilla, con usted, el doctor Javier Rúa Jovet, y con todos los asistentes. Para mí es un inmenso honor estar con ustedes y atento a sus inquietudes, hasta donde me sea posible contestarles. El honor es nuestro y pues comencemos, presidente, y le presenté pues como usted es hoy día todavía protagonista de la y figura muy impactante de la política hemisférica, de las democracias de nuestro hemisferio, de la democracia colombiana. Y quisiera ver su percepción del estado de la democracia liberal en nuestro hemisferio. Si ve usted fortalecimiento o deterioro de nuestras democracias latinoamericanas en la actualidad o en las próximas décadas. ¿Cómo ve la cosa, presidente? Bueno, yo veo varios riesgos. Voy a hablarle de algunos de ellos. El primero, hay muchas de nuestras democracias que están interferidas por la economía ilícita. En algunos casos, economía ilícita tolerada por los gobiernos. En otros casos, no tolerada, pero no combatida o combatida ineficazmente. Por ejemplo, Venezuela tiene un 24% de su producto derivado de economía ilícita. Y allí hay una tolerancia del gobierno con la economía del narcotráfico, con la corrupción en el petróleo, con la economía ilícita de la minería ilegal, etc. Países como Colombia, ahora que está terminando el gobierno del presidente Iván Duque, es una democracia totalmente respetable, transparente, pero hay áreas del país donde la economía ilícita ejerce un control a pesar del gobierno, un control terrorista, un control armado. El gobierno no lo tolera, pero hoy tenemos un problema muy grande de droga que ha llevado a que en esas regiones estos grupos impongan su voluntad. Hace poco leí un estudio del Instituto Wilson de Washington y es muy preocupante la situación de narcotráfico, de economía ilícita, derivada con inseguridad y violencia de México. Entonces yo diría que ahí hay un primer tema, la interferencia a la democracia que se genera por las economías ilícitas. Veamos un segundo tema, del diseño institucional. A mí me preocupa, por ejemplo, la nueva Constitución chilena, que hay un diseño institucional que en alguna forma empieza a derrotar la separación y el equilibrio de poderes que es fundamental en la democracia. Esa Constitución prevé un sistema de gobierno local sumamente fuerte, integrado por grupos sociales locales que uno podría decir que han convergido alrededor de la tesis o de la actitud del odio de clases. A mí me preocupa mucho el que empiece a cundir en América Latina y el Caribe un diseño institucional que imponga unos poderes y que esos poderes vayan borrando la separación
de ramas del poder con independencia, que es lo que garantiza los equilibrios democráticos. Un tercer problema es la politización de la justicia o la absorción de la justicia por parte del Ejecutivo. En Venezuela, por ejemplo, la justicia no tiene independencia del Ejecutivo. Y en varios países como Bolivia, tampoco tiene independencia del Ejecutivo. Pareciera que el Ejecutivo determina las decisiones de la justicia. Y hay países donde hay sectores de la justicia sumamente politizados, no por el Ejecutivo, sino por partidos políticos. Por ejemplo, la izquierda colombiana, guerrillera, etc. Durante muchos años realizó una tarea de apoderarse de sectores de sindicatos de trabajadores, de muchas universidades y de sectores de la justicia. Y eso hace mucho daño a la democracia. Dos retos en esa materia. ¿Cómo se va a tener una justicia independiente de los gobiernos donde el gobierno la determina? ¿Y cómo se va a tener una justicia independiente de la política, donde no es determinada por los gobiernos, sino por una u otra orientación política? Porque el operador de justicia, el administrador de justicia, tiene todo el derecho a tener doctrina política, ideas políticas, convicciones políticas. Pero lo que no puede hacer es fallar de acuerdo con sus ideas políticas. El fallo no puede tener sino un elemento: el cotejo entre los hechos y el ordenamiento jurídico. Ahí llevamos tres problemas delicados. Veo otro problema. El tema de las remesas ha crecido mucho y no tiene correspondencia democrática. El año pasado América Latina y el Caribe recibieron 131 mil millones de dólares. México 54 mil. Guatemala 12 mil, mi país más de 8 mil. Cuba ha tenido años de 3 mil, más lo que llega allá, que llevan directamente las personas. 8 millones de venezolanos viven hoy de remesas. Pero ¿qué pasa? No hay compromiso democrático. Por ejemplo, yo he escuchado esto y es ya muy común. Muchos ciudadanos, hijos de cubanos, nietos de cubanos que viven en los Estados Unidos viajan a la isla. Llevan dinero a sus familias. Es la remesa a través de un vehículo, que es el viaje personal. Esas personas van a vacacionar a la isla. Algunos llegan a tener casas en la isla, carros en la isla. Trabajan en Estados Unidos, hacen dinero en Estados Unidos, pero lo gastan en Cuba. Apoyan a sus familiares en Cuba, que está bien, pero ya esas personas no tienen ninguna preocupación para que Cuba tenga una economía sólida o unos principios democráticos acatados, practicados, etc. Entonces llevamos las economías ilícitas, los diseños institucionales, el tema de la justicia y la política, la justicia y el Estado, y este tema de la enorme cantidad de remesas sin corresponsabilidad política. Y también hay otro problema: donde hay pobreza e inequidad, es muy difícil la sostenibilidad democrática. Pero impera una idea que es la economía de reparto. La economía de reparto, con amenazas expropiatorias a la empresa privada, con el derrame de altísimos impuestos, es una economía que finalmente lo que hace es crear igualdad, pero en el mayor nivel de pobreza. Cuando Chávez empezó, Venezuela es un país de 40% de pobreza. Hoy es más del 90%. Yo creo que la alternativa se llama una economía de crecimiento con inclusión. Para nosotros es muy importante llevar de la mano el crecimiento y la inclusión social. Son variables mutuamente dependientes. El crecimiento es un factor que alimenta las políticas sociales y las hace sostenibles.
Y las políticas sociales le dan legitimidad al crecimiento y a la empresa privada. Yo dejaría aquí la respuesta a este punto. 5 elementos perturbadores de la democracia en la región. Gracias, presidente. Atinadísimos comentarios y muy vigentes, incluso en Puerto Rico, siempre la institucionalidad, la despolitización, el imperio de la ley, el desarrollo sostenible, inclusivo, puntos críticos en toda nuestra democracia. Gracias por eso, presidente. Y siguiendo el tema de la democracia, vimos cómo, lo vimos por internet, de hecho, cómo usted se reunió con el presidente electo Petro. ¿Qué puede comentar de esa reunión? ¿Qué expectativas crea en usted, de la sociedad colombiana? ¿Qué se comenta de parte y parte? Bueno, ¿qué le digo? Para nadie es un secreto que con el nuevo presidente de Colombia, que tomará posesión el 7 de agosto, existe una contradicción muy profunda de tesis, de visión de país, con lo que yo defendí. Yo goberné 8 años entre el 2002 y el 2010. Elegimos a Juan Manuel Santos. Él cambió totalmente de parecer. Le tuvimos que hacer oposición 8 años. Elegimos al presidente Iván Duque. Ha hecho, le han faltado otras. Le hemos respetado su independencia. Y ahora el país ha elegido a Gustavo Petro. A mí me preocupan cosas que están ocurriendo en Colombia y no señalo a Gustavo Petro. Yo quiero tener mucha prudencia y quiero tener el mayor respeto personal para poder hablar con franqueza de tesis y alimentar un canal con el nuevo presidente Gustavo Petro. Yo le he propuesto al partido una oposición respetuosa a las personas, franca en los argumentos. ¿Qué me preocupa? La mezcla de armas y política. Todos los grupos terroristas de Colombia les ha dado por decir por quién hay que votar. Entonces, que bandas del narcotráfico, que el ELN, que reincidentes de FARC, otros reincidentes de FARC que se llaman Nueva Marquetalia, etc. Que el Clan del Golfo. Eso es muy grave. Y tiene un factor de mayor gravedad, que es un factor de apatía social. Esto es, participación de grupos violentos en la política, con aceptación social o por lo menos con resignación social. Esa es una gran amenaza a la democracia. La reunión con el presidente Petro, como lo dije, fue una reunión respetuosa, franca, examinamos muchos puntos y yo le pedí al final que me permitiera tener un canal de comunicación con él. Por ejemplo, yo creo que un sistema de gobierno puede expropiar la empresa privada o volverla inoperante. ¿Cómo la vuelven inoperante? La vuelven inoperante con exceso de reglamentaciones o de impuestos. Y si la vuelven inoperante, la empresa privada deja de producir un efecto muy importante, que es el de hacer sostenibles las políticas sociales. Sobre todos esos temas, sobre el sistema de salud, sistema de pensiones de Colombia, que son modelos bastante avanzados, bastante importantes para el país. Pues hablamos de diferencias con el presidente Petro sobre el tema agrario, etcétera. El país acaba de aprobar todavía en el gobierno del presidente Duque el acuerdo de Escazú sobre el tema ambiental. Nosotros los hemos opuesto. No somos defensores de la política ambiental, pero no de seguir entregando soberanía a organismos internacionales, porque eso puede crear una gran inseguridad jurídica para la inversión. Y para nosotros es fundamental una tasa de inversión privada sostenida en el tiempo y muy dinámica. Espero tener la posibilidad de mantener ese canal con el presidente Petro, hablar con toda sinceridad y con todo respeto personal.
Y presidente, viendo cómo la polarización arropa nuestro planeta y nuestro hemisferio y se cortan los canales de comunicación y los diversos grupos políticos se quedan en sus pequeños grupos y no conectan, vemos con gran esperanza esa enseñanza colombiana de que incluso a Estados Unidos, que está muy fragmentado y muy polarizado, de mantener canales de diálogo, siempre respetando las diferencias y sin negar los principios nunca, pero le felicito por eso, presidente. Y siguiendo en el tema de la democracia y la protección del imperio de la ley, y de hecho nosotros nos enteramos de esa reunión con el presidente electo por redes sociales. Justamente le quiero preguntar sobre las redes sociales. Obviamente nuestras democracias respetan e impulsan la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero quiero tener su perspectiva sobre las redes sociales y su efecto en nuestras democracias. Sin duda son importantísimos formadores de opinión pública, pero ¿ve usted el efecto neto de su crecimiento? ¿Lo ve positivo para nuestras democracias? ¿Lo ve negativo? ¿O cómo lo ve, presidente? Yo creo mucho en la necesidad del balance entre la democracia participativa y representativa. Los fundadores de los Estados Unidos, Madison y Jefferson, discutieron mucho. Jefferson era un gran amigo de la representativa, Madison de la participativa. Yo creo que en nuestros tiempos se necesita un gran equilibrio. Uno elige representantes, y si ellos no mantienen un contacto permanente con la ciudadanía, esa elección se deslegitima con el paso del tiempo. Y si tenemos una gran democracia participativa, pero no se expresa a través de representantes, se anarquiza. Se necesita un gran equilibrio. Por supuesto, ese aporte tecnológico de la ciencia, que son las redes sociales, contribuyen mucho a la democracia participativa. En muchos casos se utilizan como canales para desfogar y expresar iras, para estimular delitos, para afectar el buen nombre de personas y de entidades. Pues para eso están las legislaciones penales de los países. Pero yo no soy partidario de restringir las redes. Me han hecho daño bastante. La Corte Constitucional de Colombia, después de 2 años, yo no lo esperaba, acaba de prohibirle a una gente que hizo por redes una serie maltratando mi honra, que le he servido bastante a Colombia, y con honradez dijo que esa honra, que eso era una deshonra sin ningún fundamento en los hechos y que tenían que rectificar. O sea que yo no soy partidario de restringir las redes, que son un aporte a la democracia participativa. Reconozco los problemas. Muchas veces generan y agudizan polarizaciones, expresan odios, rabias, desfiguran realidades, calumnian, amenazan, incurren en apologías del delito, que eso lo controlen las autoridades competentes sin restringir las redes, creería yo. Sí, una postura liberal, la cual comparto con ustedes, presidente. Y en la discusión que inició sobre el imperio de la ley, la institucionalidad, la constitucionalidad, las economías informales o criminales, como el tema del narcotráfico, la presidencia de usted, presidente, se caracterizó por la guerra contra el narcotráfico, la guerra fuerte contra el narcotráfico, reconocido usted como líder en esa visión contra el narcotráfico en Colombia e internacionalmente. ¿Cuál diría usted que es el balance de esa guerra hoy? ¿Y cree usted que si hay estrategias diferentes que se pueden utilizar, hemisféricas, para seguir avanzando en ese frente contra
el narcotráfico? Bueno, yo tendría que decirle que yo no puedo admitir que el gobierno mío fue de guerra, tampoco de guerra contra el narcotráfico. Fue un gobierno que buscó crear confianza de los colombianos en Colombia y de la comunidad internacional en Colombia. Cuando yo llegué a la presidencia ya había una diáspora de más de 4 millones de colombianos que habían salido del país. Le preguntaba yo a los estudiantes en las universidades si querían salir del país y decían que sí, y el 90% que irse sin vocación de regreso. Colombia, que había manejado muy bien la economía en el siglo pasado. Un estudio de Rosemary Thorpe en la Universidad de Oxford, en el St. Anthony's College, para el Banco Interamericano, destacaba el buen manejo de la economía colombiana. Colombia en el siglo pasado no tuvo hiperinflación, no tuvo problemas de deuda, nunca incurrió en default. Y a pesar de eso, cuando yo llego, el crecimiento, la inversión estaba muy bajita, la inversión privada. La pobreza se había situado en el 52 y teníamos 28.000 asesinatos y casi 3.000 secuestros al año. Entonces, ¿qué dije yo? Lo primero que necesita es obtener confianza en Colombia. Y esa confianza la vamos a soportar en 3 políticas. La política de seguridad, la política de promoción de la inversión privada y la política correlativa social, de cohesión social. Avanzamos. El país bajó de 28.000 asesinatos a 15.000. En el último año ya no hubo 2.800 secuestros, sino 120, habríamos querido cero. Avanzamos mucho en la protección del periodismo, en la protección de los sindicalistas. Se redujo sustancialmente el narcotráfico. La economía ilícita, que cuando yo empecé representaba el 5% del PIB, al terminar el gobierno, los economistas decían que ya era desestimable por el bajo porcentaje. Y nuestra política de seguridad, una política de seguridad democrática. Cuando yo propuse en Colombia una política de seguridad, se dijo, eso no tiene cabida en Colombia. La asociaban a las políticas de seguridad nacional de dictaduras latinoamericanas, donde sí hubo guerras, porque eran guerras del dictador contra los grupos de población civil insurgentes que se alzaban en armas contra las dictaduras. Aquí no ocurrió eso. Aquí hubo una política con valores democráticos, con libertades, con toda la libertad de los medios de comunicación. En ese gobierno no asesinaron a un solo dirigente de la oposición. Gustavo Petro, el actual presidente electo, tuvo toda la protección que tenía mi persona para contarles eso. Y bajamos muchísimo los secuestros, el asesinato, aumentamos sustancialmente la inversión privada, redujimos la pobreza del 52 al 37. En los 3 primeros años de Juan Manuel Santos, que continuó nuestra política, se redujo al 27. Íbamos avanzando en todos los frentes. O sea que era una política de obtención de confianza en Colombia, que tenía la seguridad con valores democráticos, la seguridad para todos, la seguridad sin restringir libertades, tenía la política de promoción de la empresa privada, las políticas sociales en un estado austero. La austeridad que nosotros introdujimos en el gobierno condujo a un ahorro de 6 puntos del PIB. Yo decía, menos Estado burocrático, más Estado social. ¿Qué pienso hoy? El acuerdo de Juan Manuel Santos con la FARC dejó a este país con 250.000 hectáreas de droga y con una enorme dificultad jurídica para disminuir. El presidente Duque paró el crecimiento, pero ha podido tener una disminución mínima. Yo tengo preocupación, y lo voy a estar hablando con el presidente Petro,
de que las políticas que él quiere, que anunció en la campaña, pueden seguir aumentando eso. Y entonces llega, Colombia tiene regiones, una gran democracia como la colombiana, donde ya no impera el Estado de Derecho, sino el Estado criminal alternativo del narcotráfico. Yo tengo mucho temor en esa capacidad de estos negocios criminales de derrotar la democracia. Algunos han dicho, bueno, hay que legalizar el consumo de droga. Aquí está legalizado el uso medicinal, por ejemplo, del cannabis, pero desde hace muchos años, desde los años 60, convenciones internacionales que declararon ilegales las drogas, también crearon la excepción de poderlas utilizar válidamente en los temas medicinales. Vamos al tema recreativo. A mí me preocupa mucho, porque yo veo, por ejemplo, el tema recreativo en Uruguay. Tienen 21 farmacias para vender legalmente droga, marihuana, pero ha crecido enormemente el comercio ilegal y de otras drogas. Ha crecido desproporcionadamente el consumo. Y también en un país que era una Arcadia, crece la inseguridad. A mí me preocupa eso. Yo ya veo que lo de las drogas es una escala que no tiene punto final, porque ya hay estados de los Estados Unidos pidiendo también la legalización y la regularización de la cocaína. Y dirán que no, es que Uribe es un viejo, anticuado, obsoleto, pero yo además le tengo mucho miedo a facilitar que los ciudadanos y la juventud consuman productos que los alienen. Pienso que el consumo libre de drogas no es una contribución a la libertad ni un respeto a la libertad, sino una contribución a la esclavitud y a la falta de libertad. Porque el consumo de drogas lo que hace es alienar al individuo, y el individuo alienado pierde su libertad. Se constituye en un gran peligro para la sociedad. Es un autómata. Yo, al presidente Iván Duque, obtuvo un buen decreto para decomisar la droga sin criminalizar al consumidor. Yo creo que ese es un punto de equilibrio muy importante, pero realmente no ha avanzado suficientemente el decomiso de droga. Yo diría que en la producción, en un país amazónico como Colombia, hay que darle alternativa a los productores. Yo tenía un programa muy importante que se llamaba Familias Guardabosques. Pagarles para que cuiden la selva, los recursos naturales, no siembren droga. En el narcotráfico, seguir con una política de autoridad muy rigurosa. Tengo miedo, eso se debilita. En lo que es el consumo, pues este país facilita el consumo medicinal. Yo creo que ahora quieren legalizar el recreativo y pueden obtener las mayorías en el Congreso. A mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho y no creo que eso vaya a resolver el problema. En ninguna parte donde se ha legalizado el consumo recreativo se ha resuelto el problema. Al contrario, se ha agudizado. Yo creo en eso el decomiso sin criminalización. Gracias, presidente, por la pregunta tanto candor, tanta franqueza en su contestación. Y, de hecho, menciona la naturaleza amazónica de Colombia y hemos hablado en esta entrevista sobre el tema de desarrollo sostenible, desarrollo inclusivo. Y esto me trae a un tema que es muy cercano a lo que yo hago, que yo me dedico mucho al tema de energías renovables y políticas públicas renovables. Colombia es un país que desde temprano, por sus recursos hídricos, seguramente asociados a su carácter amazónico, apostó desde temprano a la generación hidroeléctrica, a las fuentes renovables, como fuente de generación energética importante.
¿Opina viable o deseable que Colombia se mueva en una dirección aún más renovable? Digamos, Puerto Rico, por ejemplo, tiene una meta de 100% renovable. Es un alto, una apuesta muy alta, pero es nuestra aspiración. ¿Tendría usted o Colombia una aspiración similar, o cuál es su visión general sobre los balances de generación energética para su país? Colombia es un país que tiene su territorio de 1.142.000 kilómetros cuadrados. Y hay 460.000 kilómetros amazónicos, donde hay que proteger totalmente la selva. El 78% de la energía de Colombia es hidroeléctrica. Hoy, en los ambientalistas hay mucha oposición a las hidroeléctricas. Aquí está en construcción la hidroeléctrica de Ituango, una hidroeléctrica para producir más de como 2.400 megas, muy grande. Ojalá la puedan concluir y mostrar que esa es una alternativa que sirve, pero hay mucha oposición. En el gobierno mío empezaron los biocombustibles. El alcohol carburante de caña de azúcar para mezclarle al combustible fósil, y el biodiesel, el diésel de aceite de palma africana para mezclarle al diésel fósil. Se hizo apenas un ensayo de energía solar, de energía de brisa, en la península de La Guajira, en el norte del país. El gobierno del presidente Iván Duque ha avanzado mucho. Yo creo que ha tenido un buen equilibrio. De un lado, este año el país queda con un 14% de la totalidad de energía requerida derivada de fuentes eólicas y solares. Creo que es un gran avance. Pero de otro lado, el presidente ha sido cuidadoso con el petróleo y el gas, que es donde el presidente Petro ha sido muy crítico, porque él no quiere petróleo ni gas. Ojalá ahora hagan una reflexión sobre el tema. Del petróleo uno tiene que decir lo siguiente, y sobre todo a los jóvenes. Asumamos que se acabe como combustible. De todas maneras, la petroquímica tiene una gran importancia. Yo veo, por ejemplo, en todo lo que son materiales de construcción derivados del petróleo, tuberías de polietileno, PVC, lo uno y lo otro, de derivados del petróleo, un gran avance. A nadie se le ocurre hoy tener unas tuberías de hierro, lo que es la tubería de cobre se ha restringido bastante por los costos, etcétera. Inclusive uno ve que en mucha construcción ya se empieza a utilizar los derivados del petróleo con capacidad de carga. Y el gas sigue siendo muy importante para nuestras sociedades. Mire el tema de Europa, las dificultades hoy de Europa por las restricciones de gas efectivas o en amenaza por la guerra de Rusia en Ucrania. Nuestros países no se pueden dar del lujo de prescindir del gas. Ahora, Colombia tiene un problema muy particular, que es el carbón. Colombia está entre los 4 países del mundo de mayor producción de carbón, y eso tiene grandes enemigos internacionales. Sin embargo, Alemania ahora, por la crisis de Rusia y Ucrania, ha vuelto a las plantas de generación de carbón. Y hay un segmento que es el carbón coquizable o de alto poder calórico, que se utiliza en siderúrgicas, que todavía no tiene reemplazo. El gobierno del presidente Duque, con proposición de nuestro partido, aprobó la ley para avanzar en el desarrollo del hidrógeno verde. Ojalá, es promisorio. Pero es bien importante las energías renovables. Por ejemplo, Puerto Rico, que debe tener muchos días de sol al año. Colombia, que el trapecio amazónico colombiano está ligeramente abajo de la línea ecuatorial, pero de ahí para arriba, Colombia es ecuatorial. Colombia es un país de muchas horas sol al año. Colombia tiene también gran posibilidad de avanzar.
con energía solar y en muchos sitios con energía eólica. Eso hay que hacerlo con el buen cuidado, no perder de vista las necesidades del gas, el uso del petróleo. Colombia tiene un problema que es el carbón, porque Colombia ha sido muy dependiente del carbón y hay una gran oposición mundial al carbón y una expectativa en la cual todos tenemos que trabajar, que es el hidrógeno. Interesantísimo. Presidente, esa planta hidroeléctrica propuesta en Colombia que mencionó, de ser algo así construido en Puerto Rico, no creo que tengamos ese recurso hídrico, pero si fuese posible, eso haría que brincáramos del más o menos 2 a 3% que estamos en energía renovable en Puerto Rico a sobre 23%, y sería un salto cuántico para nosotros. Es interesantísimo su contestación al tema energético, y la diversificación que usted plantea de la cartera de energía de generación en su país por las diferentes razones geopolíticas aplicables. Gracias por eso, presidente. Y siguiendo la conversación que estamos aquí viendo tangencias entre Puerto Rico y Colombia, hay lazos naturales entre nuestros países, lazos de amistad, lazos latinoamericanos, y son lazos que se han ido fortaleciendo en años recientes por nuevas vías de acceso aéreo. Puerto Rico tiene pocos vuelos directos a lugares que no sean Estados Unidos, y tenemos un vuelo directo a Bogotá, muy exitoso. ¿Qué oportunidades ves de mayor conversación, mayor relación, mayor intercambio económico entre nuestros países a corto plazo, mediano plazo o en horizontes más largos? En los años 70 y 80 había más dinámica en la relación Colombia-Puerto Rico. Ayudaba porque todos los aviones que iban para Europa hacían escala en Caracas o en San Juan. Hoy el desarrollo tecnológico de la aviación permite los vuelos directos. Yo celebro entre Colombia-Frankfurt, Colombia-Madrid, etc. Celebro que ahora haya este servicio aéreo entre Bogotá y San Juan, pero se necesita fomentarlo mucho más. Colombia, con 51 millones de habitantes, fue un gran origen turístico hacia Puerto Rico. No tengo las cifras hoy de colombianos que vayan a hacer turismo a Puerto Rico, pero Colombia tiene una participación muy alta en República Dominicana, que está al frente de ustedes, y una participación muy alta en toda la Riviera Maya, en México. Entonces, yo sí creo que Colombia es un gran origen turístico para Puerto Rico. Deberían buscarlo más, demostrarle a los colombianos que Puerto Rico es una gran alternativa a República Dominicana. En el tema, yo veo que pues Colombia tiene una economía muy diversificada, una economía de industria, una economía extractiva, una economía materiales de construcción, una economía de combustibles, una economía de manufactura, una economía agropecuaria. Yo creo que con todo eso puede avanzarse en esa integración con Puerto Rico. Además, tenemos el acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y Colombia. Y yo destaco mucho la industria farmacéutica y de fabricación de equipos médicos en Puerto Rico. Allí se puede trabajar mucho en integración con Colombia, pero no tengo en este momento las cifras del comercio ni las cifras del turismo entre Colombia y Puerto Rico. Lo que sí tengo la percepción es que se puede dinamizar mucho más. Así es, y esa es nuestra esperanza. Hay colombianos muy importantes en Puerto Rico en diferentes gestiones públicas y privadas, y también relaciones familiares con puertorriqueños acá. Así que los lazos son naturales y sería
sería siempre positivo seguir profundizando. Y presidente, ya nos vamos acercando al cierre de esta entrevista y quisiera darle una oportunidad si tiene algún mensaje final que quisiera dar, algún mensaje de cierre que interese a la academia o a Puerto Rico en general. No, muchas gracias a ustedes, muy estimado licenciado Javier Rúa. Muchas gracias a la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, a su presidente, el licenciado Antonio García Padilla, a las personas que nos han seguido esta mañana, y muchas gracias a mi abogado, admirado profesor, el doctor Jaime Granados, abogado colombiano muy cercano a ustedes, quien estaba muy interesado en que tuviéramos esta charla. Yo estoy particularmente agradecido con ustedes y me parece de la mayor importancia que mantengamos este contacto. De mi parte, muchas gracias. Gracias a usted, presidente, y gracias a todos los que se han sintonizado para escuchar esta primera de nuestra sesión de nuestra serie de diálogos latinoamericanos con protagonistas de la acción política, social de nuestro hemisferio. Gracias a todos, gracias, presidente, y hasta la próxima. Muchas gracias.